Aclamación del Evangelio. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la entregué. Hermanos, digamos de manera antifonal el gradual del día de hoy. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera. Y su grandeza es inescrutable. En tus maravillosas obras meditaré. Y yo contaré tu grandeza. Nos ponemos de pie, por favor, para escuchar el Evangelio del evangelista Mateo, capítulo 13, del versículo 1 al 9, luego el versículo 18 al 23. Alabemos juntos. Gloria sea a ti, oh Señor. Dios siempre siembra en nuestros corazones su santa palabra, la cual es la única cosa que puede producir fe en el corazón. Si una persona rechaza a Dios, no es que la palabra no tenga suficiente poder. El que la rechaza tiene la culpa. Entonces, así como dijo Cristo, el que tenga oídos, que oiga. Esta es palabra de Dios, hermanos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd, pues vosotros, la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno.
Esta es palabra de Dios, hermanos. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Oremos, hermanos y hermanas. Amado Padre, cada domingo te damos gracias por movernos a esta tu casa de oración, para alabarte, para darte gracias, para reconocer que solo conectados con tu palabra damos buenos frutos, reconocer que si de alguna manera rechazamos tu santa voluntad, nos vamos a perder, porque en tu sabiduría tú sabes lo que es bueno para nosotros, lo que nos lleva a vida eterna, lo que nos distrae, lo que no es en beneficio de nosotros y lo que finalmente nos hace perdernos. Te rogamos que seamos capaces siempre de buena voluntad, escuchar tu voz, confiar y creer en ella como el cúmulo de las promesas que nos llevan a vida eterna, y aunque nos sea grato en nuestra vida hacer tu santa voluntad como tú la mandas, sin embargo, cumplir con ella de buena manera, así como Cristo la cumplió aún en muerte y muerte de cruz por todos nosotros, para que nosotros pudiéramos tener seguridad de vida y vida eterna, esa que tú nos das por tu gracia y misericordia. Por eso en Cristo creemos y en Él confiamos. Amén. Hermanos, hoy de nuestro texto, que es bastante amplio porque es una parábola, pero la explicación del mismo Señor, por qué Él habla en parábolas, y si ustedes se dieron cuenta, no se las explicaba a todos. Muchos simplemente escuchaban esas parábolas y escuchaban palabras que para ellos seguramente no tenían sentido, sino que de una manera muy íntima, muy personal, de manera amistosa, a sus discípulos sí les enseñaba todo este significado. Significado que ustedes escucharon. Entonces, ustedes no son el pueblo que escucha solo parábolas. Ustedes son los que tienen una relación íntima con nuestro Señor, porque escuchan lo que Él quiere decir para vida eterna. Siéntanse entonces regocijados, porque son, como dice la palabra de Dios, pueblo adquirido, sacerdocio santo y real, para vida eterna en Cristo Jesús. Entendido esto, de nuestro sermón he extractado el tema: el que escucha la palabra de Dios y la guarda es tierra fértil. Y he dividido este tema en dos partes. La primera nos dice que si no hay fruto es porque se rechaza la palabra. El fruto es abundante en quien entiende y guarda. Y en todo, y a pesar de todo, Dios siempre es glorificado. Entendámoslo de una manera muy simple. Hay una persona que está colgando en un risco y tenemos la oportunidad de darle la mano y ayudarle a subir. Es muy peligroso porque aún nosotros, en nuestra vida, no estamos asentados en una buena base. Estamos siempre en peligro de caer y bien lo sabemos. Sin embargo, tenemos
Dos posibilidades. Simplemente mirarlo con mucha pena como cae, porque tenemos miedo de estirar la mano y caer nosotros también. Y puede ser sensato, sin lugar a dudas. Pero también tenemos la oportunidad de estirar la mano y ayudarle, aún en peligro de caer, por cierto. Sin embargo, a pesar de que estiramos la mano, como Dios lo hace constantemente con nosotros, la otra persona tiene la oportunidad de asir nuestra mano, de hacer el esfuerzo para salvarse, o simplemente por miedo quizá quedarse ahí paralizado y no moverse. Rechazar la ayuda que estamos dando. Así es en nuestra vida. Muchas veces vemos manos que se estiran, pero las rechazamos por soberbia, por temor, por que simplemente queremos seguir en donde estamos, y así es también con la palabra de Dios. La escuchamos pero no queremos entenderla. A veces la entendemos, pero finalmente no la guardamos y no la practicamos. Esta parábola de la semilla es muy decidora para nuestra vida cristiana. Hermanos y hermanas en Jesucristo, su palabra de vida y a vida eterna es hoy para nosotros un alimento espiritual. Disfrutemos. La pregunta que nos hace meditar: ¿alguna vez has sembrado una semilla con gran esperanza? ¿La has regado, la has cuidado con esmero y sin embargo no brotó? Muchos dicen que de las grandes realizaciones que tiene un hombre es plantar un árbol y escribir un libro. Pero, ¿qué falla cuando la semilla no germina? ¿Acaso la semilla tiene la culpa o es la tierra que no estuvo lista para recibirla? Hoy el Señor Jesucristo nos habla precisamente de eso. Nos presenta la más solemne y urgente pregunta que puede hacerse un ser humano. ¿Qué clase de tierra soy yo para la palabra de Dios? Jesús, sentado junto al mar, rodeado de una gran multitud, abre su boca y dice una parábola que es al mismo tiempo un espejo del alma humana y una proclamación del poder de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta no es solo una exhortación literaria, es una convocatoria divina. Dios siembra su santa palabra en los corazones humanos y esa palabra tiene en sí misma todo el poder para producir fe, vida y salvación. Sin embargo, hay corazones que la rechazan, la sofocan o la dejan marchitar. Y otros que la reciben, la guardan y dan fruto abundante. Escudriñemos entonces juntos esta verdad. Si no hay fruto es porque se rechaza la palabra. Y mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Todo ser humano desde Adán ha nacido con un corazón endurecido por el pecado. La Biblia declara: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esto nos dice Romanos 3, 10 y 11. Por naturaleza somos tierra apisonada, caminos por donde transita el mundo, la carne y el diablo, sin dejar que la palabra penetre. Jesús nos revela en la parábola tres formas concretas
en que el corazón humano rechaza la palabra. El primer corazón es el camino endurecido. Oye la palabra del reino, pero no la entiende ni la valora. Entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Qué imagen tan aterradora. Satanás, como ladrón, roba la semilla antes de que eche raíz. El segundo corazón es el pedregoso. Recibe la palabra con gozo superficial, pero no tiene raíz. Cuando llega la tribulación o la persecución por causa de la palabra, dice Mateo 13:21, luego tropiezan. La fe que no está enraizada en Cristo cae ante el primer viento de prueba. El tercero es el corazón espinoso, el que oye la palabra pero es como Marta. Las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. El mundo nos ofrece 1000 distracciones. El afán de poseer, la ansiedad por el futuro, el amor al dinero, todo esto ahoga la semilla antes de que dé fruto. Aplicándolo a la realidad actual, sabemos que vivimos en una era de ruido sin precedente. Las pantallas, las redes sociales, la búsqueda incesante del placer y el éxito económico han creado en muchos corazones modernos esa dureza de camino, esa superficialidad pedregosa, esas espinas materiales. Se asiste a los cultos, se escucha la palabra, pero el corazón no ha sido arado por el Espíritu. Nos dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y aquí la ley nos confronta con toda severidad. Si no hay fruto, no es que la palabra haya fallado. El problema está en nosotros. La culpa recae sobre el que rechaza, el que se distrae, el que deja que la semilla se pierda. Esta verdad debe hacernos arrodillar en humilde confesión ante Dios. Avancemos a la segunda parte de nuestro sermón. El fruto es abundante en quien entiende y guarda. Y nos dice Mateo 13:8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Aquí resuena la gloria del Evangelio. Dios no ha dejado de sembrar. A pesar de la dureza humana, a pesar del pecado que endurece los corazones, Dios sigue lanzando su palabra con generosidad infinita. Esa palabra es poderosa porque no es palabra de hombre, sino la palabra del Dios vivo. Nos dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo, es quien ara los corazones, quien los ablanda, quien los hace tierra fértil, no por mérito nuestro, sino por gracia pura. Nos dice Mateo 10:20, pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Él convierte el corazón de piedra en corazón de carne. El cuarto corazón de la parábola es el corazón transformado por la gracia. Jesús dice en Mateo 13:23, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. ¿Y cómo se vuelve buena la tierra
y un corazón? Solo de una manera, mediante la fe en Jesucristo, quien con su muerte y resurrección quitó el pecado que endurecía nuestros corazones. Nos dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios. Cristo Jesús es el sembrador que no solo lanza la semilla, sino que murió en la cruz para regar esa semilla con su propia sangre preciosa. Él cargó en su cuerpo toda la dureza, toda la piedra, todos los espinos del pecado humano, el cual llevó él mismo nuestros pecados en su corazón sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Nos enseña 1 Pedro 2:24. Por su gracia, el corazón más endurecido puede ser transformado en tierra buena. Y ese fruto que da la buena tierra no es pequeño. Nos dice a 30, a 60, a 100 por uno. El fruto de la fe en Cristo es vida eterna, paz con Dios, amor al prójimo, esperanza inquebrantable y la bienaventuranza de la comunión con el Padre. Y aquí está el Evangelio resumido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este mundo fracturado, lleno de corazones rotos por el fracaso, la soledad, la culpa y la desesperanza, la Iglesia está llamada a sembrar con valentía la palabra que salva. Cada predicación, cada conversación, cada acto de amor es lanzar la semilla del Evangelio. Dios hará brotar el fruto en su tiempo. Por tanto, como nos enseña Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Concluyamos pues, amados hermanos, la pregunta con la que comenzamos sigue resonando. ¿Qué clase de tierra soy yo? Pero ahora sabemos que la respuesta no depende de nuestra voluntad ni de nuestro esfuerzo. Depende de la gracia de aquel que murió por nosotros. Solo Jesucristo puede convertir un corazón de camino endurecido en tierra fértil y buena. Si reconoces en ti dureza, si reconoces en ti distracciones o reconoces superficialidad espiritual, no huyas de Dios, sino que al revés, corre hacia Él. Su palabra tiene el poder de arar, de ablandar, de limpiar espinas. El mismo Cristo que murió en tu lugar te dice hoy: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y a quienes han recibido esta palabra con fe, el Señor os llama a dar fruto. El fruto de compartir el Evangelio, de amar al prójimo con amor sacrificial con que Cristo os amó primero. Porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Nos enseña 1 de Juan 4:19. Sal hoy, estira tu mano y siembra la palabra en los corazones que te rodean, confiando en que Dios dará el crecimiento. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén.
Oremos pausada y antifonalmente. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre. Y hoy día creo que después de este sermón se entiende mejor este término. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre. Amén.